Pues nada, nueva lectura, nueva semana de trading, en este caso primera semana de diciembre del año 2023, semana en la cual, se puede esperar bastante volatilidad y, bastante riesgo a la hora de operar los mercados financieros, sobre todo en la segunda parte de la semana, segunda mitad, donde encontramos principalmente el viernes salida de noticias y en concreto la NFP, que es una noticia altamente relevante que inyecta muchísima volatilidad en el mercado y que comprende bastante riesgo en general. A lo largo de la semana el mercado se comporta de una manera más imprevisible, con lo cual es una semana en la que personalmente me quiero exponer lo mínimo posible al riesgo. En este caso, lo que yo puedo esperar desde la perspectiva semanal, porque aquí estamos viendo el gráfico semanal del euro dólar, podemos esperar, o al menos yo puedo esperar, y el escenario que más probable veo es, tras la reacción a esta ineficiencia del precio en el rango semanal y encontrarnos justamente donde veis esta línea verde en un punto de equilibrio, es decir, en el rango semanal nos encontramos en un punto de equilibrio ligeramente por encima, quizás, en una zona más premium, ¿vale? Digamos que esta zona, esta mitad del rango es zona premium, es decir, zona cara del rango en la cual no conviene tomar compras. Y en esta zona encontramos discount, ¿vale? Es lo denominado por los criterios de SMC, de Smart Money, como zona discount, en la cual es el rango barato del precio, por decirlo de una manera bastante simplista. Entonces, en este caso, justamente el precio está, un poco indeciso en esa zona de equilibrio del rango, que es la zona del justo el 50% entre este máximo y este mínimo del rango semanal. Entonces, ahora mismo es un momento en el cual realmente desde el rango semanal lo que sí que se puede llegar a esperar más al corto plazo es una visita más profunda, ahondamiento más profundo en este Fair Value Gap, en esta ineficiencia del precio semanal, ¿vale? Porque veis que en esta semana pasada justamente el precio la visitó, lo tocó y presentó un ligero rechazo. ¿Veis esa mecha? Es un rechazo de esa zona de ineficiencia semanal. Aunque al abrir esta semana en rango bajista, por así decirlo, realmente acaba de comenzar la semana, con lo cual es bastante pronto para decir si será una semana bajista o alcista, sobre todo teniendo en cuenta que es una semana de alta volatilidad y alto riesgo. Lo que sí que puedo esperar al corto plazo es visitar, digamos, el midpoint, es decir, el punto medio de esta ineficiencia del precio, es decir, tomar estos lows, es decir, tomar la liquidez presente justamente donde voy a marcar ahora, en ese low, ¿vale? Esa línea roja. Sí que es cierto que esperaría o vería probable ver cómo el precio ahonda un poco más y probablemente vuelve a rechazar. Entonces puede que presentemos una semana bastante movidita y además es que estas semanas se suelen presentar mechas bastante, bastante largas, ¿no? Unas mechas que suelen hacer bastante daño. Realmente las mechas es lo que hace daño en el precio. Volvemos, o pasamos, mejor dicho, al rango diario, en el cual, esto lo podemos quitar, esta línea roja. Encontramos este Fair Value Gap, esta ineficiencia en el precio que dejó justamente el jueves de la semana pasada, tras el rechace a esta zona de Fair Value Gap invertido, de Inversion Fair Value Gap semanal. Entonces, también se podría llegar a esperar en el corto plazo, aunque encontrándonos en la zona de equilibrio no creo, una visita de nuevo o un retroceso hacia esta ineficiencia del precio del lado de las compras, ¿vale? O más bien de buy side, ¿vale? Es decir, tomar la liquidez de este máximo, del máximo de esta vela, sacar de ahí en stop loss a la gente que está en corto y visitar esta zona de ineficiencia del precio de la zona premium en el rango diario, temporalidad diaria. Aunque sí que es cierto que lo que primero se pudiera llegar a presentar es un poco improbable, porque al final es una situación en la cual hay dos escenarios que no son del todo claros. Entonces, en este tipo de escenarios yo
prefiero no operar porque no veo un escenario más probable o más claro. Realmente, si quieres entrar con un riesgo mínimo en el escenario que probablemente tengas un 60% frente al 40%, que en mi caso sería un escenario bajista al 60% y un 40% de escenario alcista para el corto plazo para esta próxima sesión. Pero cuando no tienes algo tan claro, realmente conviene no operar o utilizar el riesgo mínimo. Pero bueno, en este caso veis que bueno, se encuentra justamente en esta línea verde, la cual es, recordamos, el rango medio semanal, la zona de equilibrio. Es decir, ahora mismo el rango semanal se encuentra equilibrado, con lo cual, al estar en una zona de equilibrio, puede pasar cualquier cosa, aunque realmente tras haber tenido una visita tan profunda a esa zona premium, sí que espero digamos, un mayor retroceso hacia la zona discount, hacia la zona barata, con lo cual sí que puede ser, pues eso, un 60-70% quizá de probabilidades más del lado de las ventas, al menos para el día de hoy. Realmente, si quieres hacer scalping, bien, pero para swing trading la verdad que vería pues un escenario bastante complejo. Pasamos al gráfico de 1 hora, en el cual pues eso, nos encontramos en una zona de rango. No hay un rango definido ahora mismo, no hay una dirección más o menos definida, no hay una ruptura en la estructura. Sí que es cierto que tenemos estos máximos de la semana pasada, que para mí sí que es probable ir a visitarlos, aunque más al corto plazo podemos esperar, y veis que esta última vela de 1 hora está siendo plenamente bajista, justamente la última hora antes del comienzo de la sesión de Londres, con lo cual sí que es cierto que se puede llegar a esperar una toma de estos mínimos de aquí. Con lo cual pasamos a gráfico de 15 minutos. Veis, bueno, esta zona en 1 hora, que no lo he comentado, es una zona de ineficiencia, la cual el precio ha respetado a la perfección. Veis los cuerpos de las velas cómo están cerrando, o cómo han cerrado, mejor dicho, dentro de esa ineficiencia. Esta vela ha visitado, ha tomado este máximo y posteriormente ha rechazado, lo cual ha presentado una vela doji, que se le llama. Es una vela pues, que se le llama en la lógica retail como de indecisión, pero sí que es cierto que, bueno, más que indecisión, es que ha ido básicamente a tomar la liquidez presente en los máximos de esta vela. Con lo cual, tras haber presentado ese rechace tan claro, sí que era probable en el corto plazo, aunque está fuera de mi horario de operativa, encontrar, bueno, pues posteriormente un escenario bajista. Con lo cual, lo que sí que se puede esperar al corto plazo, para mí, es un escenario bajista. Pero bueno, igualmente haré como el otro día, es decir, grabo esta primera mitad del vídeo al comienzo de la sesión o al inicio, y al final de la sesión miro a ver si realmente estaba en lo correcto o si no, y cuál realmente podría ser el escenario más previsible, teniendo en cuenta ya más datos y más información para ir aprendiendo de cara a largo plazo. No pretendo ser aquí bueno, un mago del mercado, no pretendo saber absolutamente todo cuando llevo tan poco tiempo estudiándolo, pero sí que es cierto que este tipo de lecturas para mí es algo que ayuda bastante para aprender y para ir mejorando poco a poco con el paso de los días. Y por eso lo estoy subiendo, para ver cuál es la mejora que voy llevando a lo largo del tiempo. Vale, bajamos a 15 minutos. En 15 minutos ahora mismo se presenta en un escenario pues un poquito complejo, la verdad. Es un escenario en el cual, bueno, pues vemos un rechace o un soporte en esta zona de ineficiencia del precio entre este máximo y este mínimo. De momento el precio está aguantando, ha tomado alguna liquidez por aquí, ha vuelto a expandir, ha fallado en romper este máximo, ha reaccionado a la ineficiencia del precio en el gráfico de 1 hora y posteriormente está rechazando. Y está dejando aquí una zona de, bueno, mínimos relativamente iguales, con lo cual eso es visto como zona de soporte en la lógica retail. Aquí estamos viendo un rechace de esa zona, justo de la zona más o menos la zona media de esta ineficiencia del precio en el gráfico de 15 minutos. Entonces, ahora mismo se encuentra en un rango pues, bastante definido, la verdad. Lo podemos ver de aquí, de este mínimo a este máximo. Y esta zona verde es justo el punto medio, el 50% entre este mínimo y este máximo. Ahora mismo, justamente se encuentra en zona discount de este rango a corto plazo de 15 minutos, con lo cual sí que se puede esperar quizás un retesteo de esta zona premium para posteriormente romper y tomar la liquidez presente en este low. Entonces es lo que
realmente puedo llegar a esperar de cara al corto plazo, aunque también es cierto y hay una probabilidad de que el precio llegue a tomar la liquidez presente justo en todos estos máximos, que son máximos bastante definidos como, bueno, relativamente iguales, y esta zona de buy side liquidity, que es, bueno, liquidez de la zona, digamos, de las compras, zona alta del rango, que son, pues, literalmente máximos que son prácticamente iguales. Con lo cual, sí que es cierto que se puede esperar quizás primero una toma de este low y una mayor incidencia dentro de esta zona verde, que es lo que hemos visto en el gráfico semanal como ineficiencia del precio, y posteriormente ir a visitar esta zona de ineficiencia del rango premium, de la zona premium, en el gráfico diario. Entonces, esos son los dos escenarios. Para mí el más probable en corto plazo es el de las ventas, pero veremos cómo se presenta esta sesión. Así que después, en un ratillo, lo veremos si tomo operación o no. Y si no tomo operación, pues justo pasamos al final de la sesión, donde hago la lectura de lo que ha ocurrido realmente tras, bueno, esta pequeña predicción de mi parte. Así que vamos con ello. Vale, pues efectivamente a las 9:15 más o menos de la mañana de Nueva York, las 3:15 aproximadamente en España, encontramos el escenario que con mayor probabilidad había anticipado. Una probabilidad mayor, pero tampoco una probabilidad aplastante en la cual evidentemente no tenía el 100% de seguridad. Realmente en la mayoría de ocasiones no vamos a tener una seguridad completa de lo que vaya a hacer el mercado, pero sí que es cierto que probablemente en otras ocasiones tengamos anticipada con mayor seguridad bueno, pues, el próximo evento que se pueda llegar a dar en el mercado y sobre todo que puedas llegar a rentabilizar. En este caso, el escenario que había dicho que se podía presentar más o menos en un 60% o 70% de probabilidades es un escenario bajista al inicio de la sesión de Nueva York y vemos que efectivamente, según ha abierto el mercado a las 8:30, la reacción ha sido puramente bajista, ha ido a tomar la liquidez de estos mínimos que había remarcado con anterioridad y está ahondando bastante dentro de esta ineficiencia, que es este punto verde que vemos, esta zona verde. Ineficiencia en el rango semanal. Con lo cual, tras la reacción bajista, la reacción de rechace a esta ineficiencia de la zona premium, veía con mayor probabilidad una mayor, bueno, una visita más profunda, por así decirlo, una entrada más profunda en esta ineficiencia del precio del rango semanal, con lo cual antes de abrir el mercado sí que es cierto que se podrían haber presentado más probabilidades del lado de las ventas. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué no he tomado ninguna oportunidad? Bien, en mi caso, la temporalidad en la que yo realizo las entradas es 5 minutos o 3 minutos. Entonces, en este caso, sí que es cierto que, bueno, es que en este momento precisamente no estaba mirando el mercado porque lo que he comentado antes es que no tenía una plena seguridad en lo que hiciera el precio. Entonces, ¿qué es lo que se podría haber aprovechado y por qué no lo he hecho? ¿Por qué no he estado rápido? Bien, vemos que aquí el precio directamente ha reaccionado de manera perfecta y ha rechazado esta ineficiencia, este Fair Value Gap en el rango de 1 hora, temporalidad de 1 hora, el cual había visitado 3 veces y ha rechazado 1, 2 y la tercera ha fallado en romper este máximo, con lo cual ha soportado perfectamente el precio esa ineficiencia. A partir de ahí, lo que ha hecho justamente a las 8:30 aproximadamente ha sido romper bajista. Y en el gráfico de 3 minutos sí que se podría haber encontrado una oportunidad de venta, la cual está entre ese máximo y ese mínimo. ¿Veis? El precio justamente al romper ha dejado esa ineficiencia en el gráfico de 3 minutos y en este caso se podría haber tomado una venta precisamente desde aquí con un stop loss aproximadamente de unos 9 pips, se podría hacer para asegurar un poquito más y con, bueno, el primer target estaría en estos lows, que da un 1,51 en Rs, lo cual no es tampoco una operación muy buena, pero bueno, para por lo menos cerrar el primer parcial puede estar bien. Y posteriormente ese low, ¿veis? Este de aquí, que confluye precisamente con lo que está ahora mismo haciendo el precio y la zona que está rompiendo. Habríamos tenido
Bueno, riesgo-beneficio de 3.91, es decir, por cada dólar que estaba dispuesto a arriesgar en los 9 pips de stop loss, podía ganar prácticamente 4 dólares. Con lo cual es una operación básicamente redonda, una operación muy muy buena, que se ha presentado además con una expansión muy directa de apenas, digamos, ha empezado a las 8:42 y estamos ahora a las 9:15, pues prácticamente media hora. En media hora te presentas una oportunidad que si arriesgas un 1% por operación te podrías haber metido un 4% al bolsillo tranquilamente o un 3% aproximadamente si has cerrado parciales. Con lo cual, bueno, la oportunidad ha sido perfecta, pero se ha presentado en el gráfico de 3 minutos, el cual no estaba atento, porque de hecho mis ojos habían pasado a este otro par, libra-dólar. En este punto sí que es cierto que había encontrado una mayor confluencia en el gráfico de 5 minutos para mi entrada, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y la mala suerte al final, ¿no? Porque vemos que en el euro-dólar el precio ha respetado perfectamente la zona de ineficiencia del precio. Para mí, que el precio respete la ineficiencia es que el precio cierre dentro de esta zona roja, ¿veis? De este máximo y este mínimo, eso es una ineficiencia, es un imbalance, por así decirlo, un fair value gap, como llama ICT. Para mí, que el precio respete es que los cuerpos de las velas cierren dentro de esta propia ineficiencia, es decir, como han hecho estas dos. Pero, ¿qué ha pasado con estas dos que han cerrado fuera? Entonces, esta ha sido una oportunidad que ha entrado, pero al ver, justamente ha sido nada más entrar. O sea, ha entrado en esta vela, ha rechazado ligeramente y la siguiente vela, ¡pum!, ha atravesado esa ineficiencia. Entonces, ahí he tenido una pérdida de confianza brutal en la operación y en cuanto he visto que ha retornado al break-even, he cerrado la operación en prácticamente break-even, bueno, con un 0,15, 0,20% de pérdida. O sea, que me he llevado algo de pérdida por una oportunidad que me podría haber dado pues prácticamente lo mismo que hemos visto en el euro-dólar, casi 4 unidades de riesgo-beneficio. 3.65, pero bueno, fijaros la expansión que ha pegado. O sea, ha sido una expansión de, vamos a ver si esto eran 20 pips que tenía, pues 50 pips que me he perdido precisamente por la falta de confianza. Y esto es algo de lo que quiero hablar ahora mismo, es algo para mí bastante importante, y es que ahora mismo me encuentro en una racha de pérdidas. Me encuentro en una racha de pérdidas y en un 5% de drawdown, es decir, un 5% de pérdidas sobre el capital total de mi cuenta. Entonces, ¿qué es lo que esto me causa a nivel emocional cuando yo entro en un trade? Lo que me causa es falta de confianza y miedo a perder. Sobre todo el miedo a perder es algo que he sentido muy intensamente en este momento, aunque solo arriesgue un 0,5% de la cuenta. El miedo a perder en este punto ha sido algo que me ha cegado completamente y en vez de asumir el riesgo que implicaba este stop loss, es decir, un 0,5%, he dicho, no, yo ahora mismo no me puedo llevar una pérdida porque llevo ya un 5% de drawdown y una pérdida tan tonta en tan poco tiempo no me lo puedo permitir, no quiero perder, no quiero perder, no quiero perder. Y al final he cerrado el trade impulsivamente, teniendo en cuenta que evidentemente el precio podía expandir alcista o expandir bajista, pero me he olvidado al final de la lectura que he realizado con anterioridad y de la mayor probabilidad de que el precio expandiera bajista. Pero el problema es que la falta de confianza viene de que el precio no ha respetado esta ineficiencia del precio en el gráfico de 5 minutos, que es donde he tomado la entrada. Con lo cual, en ese momento, además de una manera tan agresiva, ¿no?, con una vela alcista, tan fuerte, entre comillas, para ser un gráfico de 5 minutos y las velas que veníamos viendo con anterioridad, ha sido algo que me ha hecho perder completamente la confianza en mí mismo y en mi modelo en ese momento, y no he sido capaz de asumir el riesgo y asumir la probabilidad de que el precio, bueno, tocara stop loss, me llevase un 0,5% de pérdida y a la siguiente. Y precisamente por ese miedo a perder, he perdido, nunca mejor dicho, una potencial ganancia bastante potente que me habría devuelto gran parte del drawdown. Es decir, pongamos lo que hubiese puesto un 1-4, ¿vale? Más o menos para redondear, 26 pips de expansión, apertura de New York, bastante probable que se dé una expansión de 26 pips, sobre todo libra-dólar. 1-4, es decir, arriesgando 0,5%, pues me habría llevado un 2% y habría reducido ese drawdown de un 4,5 que tenía pues a un 2,5. Es decir, habría reducido en gran medida mi drawdown esta semana y probablemente esta semana no hubiese operado más porque es una semana, como he comentado antes, de NFP, es una semana de alta volatilidad
y es una semana en la que no estoy dispuesto a asumir gran riesgo y por lo cual también es cierto que he cerrado el trade, porque he dicho, bueno, es que también es una semana en la que el precio puede hacer lo que quiera, entonces prefiero no operar y al final, entre unas cosas y otras, he cerrado el trade perdiéndome esta potencial operación tan perfecta y además tan rápida. Se ha dado, pues justamente he entrado el trade a las 8:10, justamente cuando para mí comienza la Killzone de New York, y he cerrado más o menos a las 8:25, es decir, no he esperado ni 15 minutos, que realmente, y lo piensas, cuando tienes ese miedo a perder, cuando tienes ese pánico por perder la operación, cada minuto se te hace como si fuera una hora. O sea, realmente para mí el punto psicológicamente, desde que he entrado el trade a las 8:10, en esa vela de ahí, hasta que lo he cerrado a las 8:25, son 15 minutos de mierda, que no son nada 15 minutos, pero mientras estás en una operación con pérdida, con el miedo a perder, dándole vueltas a la cabeza diciendo, bueno, es que ahora ya el drawdown va a ser mayor, a ver cómo me recupero de esto, tal, se te nubla de tal manera la mente que 15 minutos pasan como si fuesen 2 horas. Literalmente es la sensación que yo he tenido. Y justamente ha sido a partir de ese momento, a las 8:25, 8:30 ha abierto el mercado, vela bajista y a partir de ahí no ha vuelto a tener el trade en drawdown, no ha vuelto a visitar esa zona de ineficiencia y ha roto estructura bajista de manera súper agresiva y directamente al target que tenía anticipado. Sí que es cierto que la lectura no la había realizado en libra dólar, pero para mí son dos mercados que van muy correlacionados y si esperas que sea bajista el euro dólar, es muy probable que la libra dólar también lo sea. Y si encuentras una mejor confluencia, como ha sido este caso de 5 minutos, pues es que otro gallo hubiese cantado si el precio hubiese respetado esta ineficiencia del precio, lo cual no ha hecho, ha roto en alza, luego ha vuelto a partir para abajo y al final pues eso me ha cegado bastante a nivel psicológico y a nivel emocional y he cerrado el trade. El aprendizaje y la manera de solucionar este tipo de problemas. Bien, a partir de ahora voy a arriesgar hasta que recupere mi confianza un 0,25% por trade, porque si ahora mismo con el nivel de drawdown del 5% sobre el capital total de la cuenta que tengo este miedo a perder una operación de mierda de 6,5 pips, operación probable, tampoco es que fuese la operación ideal, pero sí que era una operación probable. Pero para intentar recuperar esa confianza y volver poco a poco a recuperar ese profit, ¿no? A, bueno, recuperarme de ese drawdown, a ir bajando del 5 al 4, al 3, al 2%, cuando vea de nuevo recuperada mi confianza, porque mi modelo funciona y esto lo demuestra, mi modelo funciona, mi lectura del precio funciona, suelo estar en lo correcto, pero me falla la impulsividad y es lo que nos falla a la gran mayoría de traders cuando estamos comenzando. A nivel técnico puedes tener un modelo bastante fiable, puedes saber leer bastante bien la acción del precio, puedes tener un escenario probable, pero a la hora de ejecutar, las emociones y la falta de experiencia en este tipo de situaciones es lo que te ciega y lo que te hace tomar malas decisiones a la hora de la verdad. Con lo cual, para mí, evidentemente, a partir de ahora, mi prioridad radica en una mejor gestión emocional de este tipo de situaciones, de las entradas, la ejecución, sobre todo cuando los trades no entran y directamente van al take profit, que hay veces que pasa, que el trade hubiese entrado aquí, directamente desde aquí, hubiese dado expansión bajista, eso ha pasado y me ha pasado muchas veces. Pero en este tipo de situaciones en las que entras en un severo drawdown, que casi te toca stop loss, asumir, amigo mío, que puedes perder. Y en el momento en que decides entrar en este trade y decides entrar con un 0,5% de riesgo, tienes que dar ese 0,5% de antemano por perdido. Porque si tú tomas el trade y tienes miedo a perder lo que estás arriesgando, no estás haciendo trading. No, lo siento mucho. O sea, esto no es hacer trading, esto es prácticamente apostar. Es dejar, digamos, en manos del destino tu capital y también, digamos, tu estabilidad emocional. Y eso es algo que no se puede permitir. Tú en trading tienes siempre que tener una estabilidad emocional que te permita tomar las decisiones de la mayor calidad posible y, sobre todo, mantenerte frío en situaciones en que, bueno, pues pueda estar el mercado en tu contra, entre comillas, o puedas estar equivocado. En este caso no estaba para nada equivocado. La expansión se ha dado de una manera muy agresiva y realmente bonita hacia el lado que había anticipado, en un par que al principio no había estudiado, pero sí que había visto mayor confluencia. Bajamos a 3 minutos y sí que tenemos un mayor
respeto, entre comillas, de esta ineficiencia del precio que ha tenido en 3 minutos, ¿veis? En este caso sí que se puede considerar un mayor respeto, aunque las velas, los cuerpos de las velas hayan cerrado un pip ligeramente por encima, o ni siquiera un pip, medio pip, un poco por encima de la ineficiencia, es perfectamente tolerable que haga esto, deje unas mechas prácticamente casi hasta tocar stop loss, reaccionando a este order block directamente, y posteriormente expandir bajista. Pero estaba tan cegado que no he bajado temporalidad, no he mirado absolutamente nada, simplemente me he dejado llevar. Sí que he bajado antes a 1 minuto y en 1 minuto lo había visto bastante feo. Pero es que, claro, aquí ya entramos en rasgos más técnicos de estudio de las temporalidades y de la acción del precio de cada temporalidad. Tú no puedes basar tus entradas en 5 temporalidades distintas. Tú tienes que tener tu temporalidad de estudio, es decir, las altas temporalidades, y luego temporalidad de ejecución que puede ir desde 15 minutos hasta 5 minutos, 3 minutos como mucho. Pero si decides entrar, como es en mi caso, en mi modelo, entre 5 y 3 minutos, pues déjalo ahí, no bajes temporalidad porque te va a hacer perderte entre este ruido que realiza el precio en bajas temporalidades, el cual no estoy preparado todavía para leer porque soy principiante, estoy aprendiendo, entonces como mucho se reduce para la temporalidad de 3 minutos a la hora de operar o de ejecutar y de tomar la decisión de entrar, y posteriormente para la gestión también de la entrada, cierre de parciales, que se podría haber cerrado uno por debajo de este mínimo, y posteriormente tener una expansión perfecta de 1 a 4 de 26 pips, que no es para nada demasiado, dentro de la kill zone, dentro de la sesión de Nueva York. Con lo cual, para mí, la lección a aprender es reducir el riesgo lo primero, a la mitad de lo que estoy arriesgando actualmente, recuperar con ello la confianza y darme mayor margen para poder operar y poder equivocarme, y cuando de nuevo haya recuperado la confianza en mi modelo y sea capaz de operar este tipo de situaciones y soportar este tipo de drawdown que prácticamente toque stop loss o incluso stop loss, break-even, etc., una vez que recupere mi confianza en ese aspecto ya puedo volver al 0,5%. Bien, a partir de ahí seguimos trabajando la confianza, trabajando como si fuese con la mitad del riesgo y posteriormente arriesgar 1%, que es lo máximo que pienso arriesgar. Con lo cual, esta es la lección aprendida al día de hoy para mí, lo cual es, de gran ayuda realmente y no me arrepiento absolutamente de nada. Lo más importante es no arrepentirte y no culparte, saber los errores que tienes en cada oportunidad, en cada sesión, y a partir de ahí trabajar en las soluciones, trabajar primero en el por qué ha ocurrido esto, entrar lo máximo posible en tu mente, entender cuáles son tus debilidades, el cual, por ejemplo, para mí una es el miedo a perder ahora mismo y el miedo a perderme el movimiento. Esas son mis 2 mayores debilidades y lo que me está alejando de la rentabilidad actualmente. Y cuáles son las soluciones a esos problemas, no quedarte en el problema y encerrarte en que eres un mal trader, que no vales para esto, que lo dejes, que ríndete, déjalo, etcétera. Toda esa vocecilla que tienes en tu mente cuando ocurren este tipo de cosas, apagarla y empezar a trabajar en las soluciones, porque es lo que te va a llevar al éxito tarde o temprano. Trabajar en soluciones, no encerrarte en los problemas, fustigarte y culparte a ti mismo como si esto solamente te pasase a ti. No, esto es parte de un proceso, soy perfectamente consciente de ello y precisamente si estoy subiendo este tipo de vídeos es para mostrar este proceso. Esto es el tipo de situaciones que yo quiero mostrar, que yo quiero reflejar en mi operativa, sobre todo que a mí me sirva lo máximo posible para después ver estos vídeos, analizar por qué lo hago y tomar unos apuntes más claros de qué es lo que pretendo hacer a partir de ahora, cómo lo pretendo hacer y cómo solucionar los problemas que ahora mismo se interponen entre mí y la rentabilidad. Así que, nada más que decir, realmente me siento orgulloso sobre todo de mí el día de hoy por haber descubierto o haber, entre comillas, anticipado la dirección más probable. Además es que lo que he comentado antes, ahora viendo esa línea verde, a ver en el gráfico diario, la cual, estos son de hecho los escenarios que tenía antes en mente, que lo había escrito. Esto es antes de que se diera la expansión bajista, y he dicho actualmente y teniendo en cuenta que nos encontramos en semana de NFP, hay 2 escenarios posibles en euro-dólar. Primero, toma de liquidez de low de la semana anterior y posterior retroceso hacia la zona de Fair Value Gap diario, es decir,
tomar el low que ahora mismo está tomando, ¿vale? O sea, es decir, el low de la semana pasada o incluso este, me refería más bien a este, lo voy a marcar para que se vea mejor. Toma de ese low, de ese mínimo, una mayor visita hacia esta ineficiencia del precio a nivel semanal y posteriormente ir a visitar esta ineficiencia del precio del rango diario, aunque todo dependerá de la manera en que el precio expanda y realmente si sigue expandiendo bajista será cada vez menos probable que el precio visite esta ineficiencia del precio del rango diario en la zona premium. O dos, tomar la liquidez de los high relativamente iguales, es decir, de los máximos relativamente iguales, visitar primero esta ineficiencia del precio antes de que hiciera esto que está haciendo y posteriormente sí expandir bajista desde esta zona hasta la ineficiencia del precio que nos encontramos actualmente. Realmente, en el corto plazo veo más probable la expansión bajista, toma de lows y rechace de fair value gap semanal, antes que visitar el fair value gap diario, que es lo que está pasando. Y esto lo he escrito justamente antes de que se diera la expansión, ¿vale? Estas son las notas que yo realizo y que pienso que todos deberíamos realizar en los gráficos para entender mejor y aprender mejor la acción del precio. Luego, al ser una semana de alta incertidumbre en los mercados, pueden presentarse escenarios imprevisibles y hay que reducir el riesgo y la exposición al mercado lo máximo posible. Veremos de qué manera se comporta. Con lo cual, evidentemente, siempre existe ese veremos de qué manera se comporta, siempre existe una incertidumbre, aunque puedes tener una opinión y es importante que reflejes tu opinión de lo que crees que el mercado vaya a hacer, independientemente de que luego te equivoques o estés en lo correcto, ¿vale? Pero tienes siempre que intentar hacer tu predicción, entre comillas, de lo que el precio o quieres que haga o vaya a hacer, independientemente de que operes o no. Entonces, escenarios imprevisibles por la alta incertidumbre en la semana, lo cual pues hace de esta semana una semana de baja probabilidad para operar. Con lo cual es una semana en la que tienes que disponerte lo mínimo posible al riesgo si eres un trader que no trata de operar noticias. Si operas los non-farm payrolls, que es la NFP, bueno, pues te la juegas bastante, ¿no? Es en cierta medida incluso apostar. Pero ahí ya entra dentro del modelo de cada uno y habrá personas que probablemente sean muy rentables con ese estilo de operativa. Así que no juzgamos y simplemente aprendo de mi camino, aprendo de lo que estoy viendo ahora mismo y mejoro para la próxima. Así que nada, aquí la lectura de día de hoy, lunes 4 de diciembre del año 2023. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Este es mi camino del trader. Adiós.